El Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo presenta su programa educativo Aprendiendo con Gracia, en donde podrás aprender la gracia, alabar con gracia, escucharás testimonios y entrevistas, también reflexionarás en Viviendo con Sentido y la franja infantil, los niños en la gracia, bendecidos con toda bendición espiritual. El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. En este momento me uno en oración con todos ustedes para que el Espíritu de Cristo alumbre los ojos de nuestro entendimiento a través de su palabra y que se manifieste la vida de Cristo trayendo sanidad a nuestros cuerpos y que el fruto de agradecimiento a Dios esté siempre en nuestra boca. Padre, en este momento presento este estudio para que tú seas el que alumbre los ojos del entendimiento a todos los que están viendo este programa, para que sus mentes sean alumbradas y puedan entender la maravillosa gracia que Jesucristo nos dio a través de su sacrificio. Recibo que todas estas personas que están viendo este programa y oyendo también este programa puedan llegar a ese conocimiento y puedan disfrutar de las riquezas que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Abba Padre. El tema de hoy es luz o tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 9. En Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Desde el principio de la existencia, cuando Dios creó los cielos y la tierra, se encargó de separar dos elementos irreconciliables, la luz y las tinieblas. Desde el comienzo se manifestó claramente una lucha entre estas dos condiciones. Por un lado está Dios, que es la personificación de la luz, y por otro, el mundo que estaba sumido en las tinieblas, dominado por Satanás y sus ángeles. Las tinieblas se pueden ver como un símbolo del mal y de la ignorancia de Dios y su verdad, mientras que la luz se puede considerar como símbolo de la rectitud, la vida, la verdad y los caminos de Dios. Esta lucha ha existido desde el principio del tiempo y llegó a su punto máximo cuando Dios decidió intervenir para separar y destruir las tinieblas a través de la encarnación de Cristo. Fue en ese momento cuando la luz llegó a este mundo. El mundo estaba en tinieblas, en ignorancia y en la esclavitud del pecado y la muerte, como dice Mateo capítulo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús vino como luz para disipar las tinieblas, y cuando él estaba en agonía en la cruz, dice el relato bíblico, que todo se oscureció y hubo tinieblas hasta que él expiró. Marcos capítulo 15, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En este evento se cumplía en una forma asombrosa varias profecías que hablan del día del Señor. Por ejemplo, en Amós capítulo 8, versículo 9, dice: Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Pero lo más increíble fue cuando llegó el tercer día. Los soldados vieron salir una gran luz y la piedra que tapaba el sepulcro donde estaba el cuerpo del Señor se removió y salió Cristo con su cuerpo resucitado. Ni las tinieblas ni la muerte pudieron prevalecer sobre él. Triunfó sobre ellas y por eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Juan capítulo 1, versículo 5 dice: La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En Juan capítulo 9, versículo 5 dice: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan capítulo 12, versículo 46. Sin embargo, para muchos es un problema que la luz los alumbre. Cuando una luz penetra en la oscuridad, revela todo lo que se encuentra en esa habitación. Y cuando vino Jesús, la luz de Dios, reveló la verdadera impureza o pecado de las personas que lo rodeaban. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nuestros ojos están adaptados o acostumbrados a la oscuridad y luego
son expuestos a una luz potente, nos escondemos porque nos molesta y no podemos soportarla. De la misma manera sucede con la mayoría de las personas quienes no desean que la luz de Cristo, que es la verdad, alumbre sus vidas porque no quieren reconocer su propia naturaleza o maldad o porque están acostumbrados a vivir en esa oscuridad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3 versículo 19. Estas palabras de Jesús plantean un gran dilema, y es que él afirma que los hombres aman más las tinieblas, y siendo esta su condición es imposible que ellos por sus propios medios se acerquen o busquen la luz porque ni siquiera la aman. Pablo también llegó a esa misma conclusión en Romanos capítulo 3 versículos 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ser humano ni ama la luz o la verdad de Cristo, ni entiende ni busca a Dios por sí mismo. Él solo puede recibir a la perfecta luz que es Cristo por la obra soberana y sobrenatural de Dios mismo. Es el mismo Dios que en el principio ordenó la separación entre la luz y las tinieblas. Solo Él es capaz de decir en nuestros corazones a través del Espíritu que está en su palabra, hágase la luz. En la segunda carta de Corintios capítulo 4 versículo 6, Cristo es el único medio por el cual podemos ser trasladados de un bando a otro, de un reino a otro. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Esta salvación solo llega por su gracia, por medio de la fe, que el mismo Dios nos da cuando escuchamos su voz que está escrito en el verdadero evangelio. Como dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso es tan importante predicar el evangelio, para que esa fe se active en los hijos de Dios al escuchar su palabra viva, ya que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Un versículo bíblico que ilustra cómo Dios puede abrir los ojos de la fe a través de la predicación del evangelio está cuando Jesús encomendó al apóstol Pablo que proclamara su evangelio, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos capítulo 26 versículo 18. Esta no es una batalla sacada de una película de ciencia ficción, donde el lado oscuro lucha contra la fuerza, como en la Guerra de las Galaxias. Es una lucha real en la que la vida de cada ser humano está en juego. En este mundo no existe ninguna fuerza capaz de contrarrestar la maldad. Todo el mundo estaba bajo la maldición, pero la única luz verdadera ya vino, murió y resucitó para nuestra salvación y nuestra esperanza de una vida eterna desde ahora y para siempre. Jesús les habló nuevamente diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8 versículo 12. La salvación es ahora, y el juicio de Dios se basa en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando Él nos alumbra, se manifiestan las intenciones de nuestros corazones. Los ojos del entendimiento son abiertos y su luz resplandece en nuestra mente. Cuando Cristo murió en la cruz, hizo una circuncisión no hecha a mano, separando el cuerpo pecaminoso carnal, que está viciado y lleno de deseos engañosos, y separó así las tinieblas, o sea, la carne, de la luz, mi espíritu, porque somos hijos de luz. Veamos los siguientes versículos que respaldan lo anterior. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Juan capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, si ya somos hijos de luz y Cristo separó la carne de mi espíritu, entonces debemos ser luz para otros, alumbrando primero el interior de la vida nuestra y luego a mi alrededor. Pero esa luz debe ser conforme a Cristo, que es la luz verdadera que tiene el poder de iluminar la mente por medio de su evangelio de la gracia, como dice Juan capítulo 1 versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
Cristo es la luz verdadera. La humanidad lucha contra diversas formas de oscuridad que la rodean, una oscuridad intrínseca en el ser humano. En esa lucha recurren a varias luces, destellos fugaces pero falsos, que son completamente ineficaces para contrarrestar el poder abrumador de las tinieblas. Las luces fabricadas por el hombre pueden tener un propósito temporal y limitado en los asuntos humanos. La educación combate la ignorancia, la formación y la riqueza cultural combaten la falta de identidad social e histórica. Las artes combaten la ociosidad y los vicios asociados. El deporte combate las enfermedades mentales y físicas, entre otros. Sin embargo, todas estas luces y muchas otras presentes en la vida cotidiana, aunque sean positivas en muchos casos, son solo temporales y nunca puedan erradicar la verdadera oscuridad del ser, la cual es espiritual. Incluso los sistemas religiosos pueden parecer luces, pero al igual que los demás, solo pueden brillar temporalmente y nunca vencer la verdadera oscuridad. Cristo, la verdadera luz, vino a este mundo, habitó en él, caminó por él y se manifestó y resplandeció en medio de las tinieblas propias de este mundo. Fue un día maravilloso cuando esta verdadera luz se encarnó en el vientre de una humilde mujer judía para cambiar el mundo para siempre. Desde entonces hasta el día de hoy no ha dejado de brillar. No importa cuán poderosas sean las tinieblas en nuestra vida, cuando escuchamos el poderoso evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, permite que esa verdadera luz ilumine a todo ser humano y todas las tinieblas tienen que desvanecerse. Somos hijos de luz. Jesucristo nos dice que ahora sus hijos somos luz para iluminar las tinieblas de este mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. También nos dice que no se puede esconder esa luz y ponerla debajo de la cama. Esa luz hay que ponerla bien alto para que todos sean alumbrados, como dice Lucas capítulo 8, versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelabro para que los que entran vean la luz. Esa luz es Cristo en nosotros. Debe alumbrar de acuerdo al escrito, no según mis opiniones o ideas personales, para que esa luz sea efectiva y pueda quitar tanto las tinieblas o el velo de nosotros mismos como el de las personas que nos escuchan o ven nuestra vida, y así ellos puedan ver la gran salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. Como vivimos y como amamos a los demás, revela la luz de Cristo en nosotros. Pablo le recuerda a los creyentes el mensaje de Jesús de que somos una luz sobre un monte que no se puede ocultar. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Cuando tenemos la luz de Jesucristo no podemos ocultarla. ¿Y por qué habríamos de hacerlo? Aquellos hombres dieron testimonio en el pasado de la verdadera luz que es Cristo y afirmaron: hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. La gran lucha entre la carne, tinieblas, y el espíritu, la luz, comenzó y aún continúa una y otra vez de manera inexplicable pero real y poderosa. Cuando se proclama el Evangelio de Cristo, su luz resplandece en medio de las tinieblas de este mundo, y éstas huyen, retroceden, no pueden resistir su brillo. Sin embargo, al igual que en aquel entonces, cuando la verdadera luz caminó entre nosotros, algunos la recibieron mientras que otros la rechazaron. Esta decisión es crucial en la lucha entre la carne y el espíritu, entre el reino de Dios y los reinos de este mundo, entre la verdad y la mentira. Es una batalla dentro de cada ser humano, en su mente, y cada uno determina, según cómo alimente su espíritu, según cuánto aceite tiene su lámpara, determina quién prevalecerá. ¿Es nuestra vida hoy un lugar donde la verdadera luz resplandece en medio de las tinieblas de nuestra carne contaminada? El problema no es la presencia de las tinieblas, el verdadero problema radica en la falta de luz. Cuando la luz que es Cristo está presente en nuestro ser, podemos estar seguros de que toda forma de oscuridad que haya habitado en nosotros se desvanecerá para siempre. En este maravilloso proceso llegará un momento en que esa luz, esa vida de Cristo se manifestará en toda su plenitud. Entonces podemos decir como Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Luz o tinieblas. Mirad, es posible que la luz que hay en ti se convierta en tinieblas. Lucas capítulo 11 versículo 35. Llegamos ahora al tema central de este estudio. ¿Es nuestra luz verdadera o se ha convertido en tinieblas?
A nuestro alrededor hay muchas vidas destrozadas, tanto en nuestro mundo como en nuestros hogares. Quizá tengamos familiares y conocidos que están pasando momentos difíciles e incluso hay personas desconocidas que también sufren. En nuestra sociedad se utiliza un símbolo comúnmente conocido como el yin yang. La mujer lo lleva en caravanas, pendientes, colgantes, prendas de vestir. Este símbolo representa el equilibrio entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Se nos dice que debemos tener equilibrio, compartir, tolerar, callar y respetar. Pero ni Jesús, ni Pablo, ni las Escrituras nos hablan de un equilibrio entre la luz y las tinieblas, sino de una lucha entre ambas. No hay un punto neutral, o se está en la luz o se está en las tinieblas. Como cristianos que caminamos en la luz, no jugamos con las tinieblas. Yo diría que no la toleramos. Por eso, no me quedo callado, denuncio y repudio y reprendo las tinieblas. Pablo dice, nos exhorta muchas veces a oponernos a toda obra de las tinieblas, de maldad, toda obra carnal y todo lo que vaya en contra de la verdad de Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 11, Pablo dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Romanos capítulo 7, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Jesucristo en la cruz salvó mi espíritu, pero la carne la dejó igualita. Es más, dice la palabra que el pecado fue condenado en la carne. Ahí encerró las tinieblas, ahí encerró la maldad. Esa naturaleza débil nos hace propensos a ser campos fértiles para las tinieblas, la cual convierte nuestra vida en una lucha continua. Por eso Pablo clama en Romanos capítulo 7, versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso es tan importante que en nuestra mente esté la información correcta, el evangelio de la gracia, no llenarla de falsas luces o conocimientos que no aprovechan a mi espíritu. Desde el principio, Dios separó la luz de las tinieblas, como dice la Biblia. Una era buena y la otra era mala, pero la humanidad rebelde cambió esa evaluación, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. La luz, queridos hermanos, está relacionada con la alegría, la bendición y la vida, mientras que las tinieblas están asociadas con el dolor, la adversidad, la oscuridad, la ignorancia y la muerte. Desde los albores de la humanidad, la luz ha simbolizado la presencia y el favor de Dios, a diferencia de las tinieblas que hablan del juicio divino. Siempre ha habido una marcada diferencia entre la luz y las tinieblas. Si lees la Biblia encontrarás esto. Ahora te pregunto, querido oyente, ¿qué deseas para tu vida? ¿Quieres la presencia y el favor de Dios, la alegría o la paz? ¿O prefieres el dolor, el sufrimiento, las tinieblas y la muerte? Alejados de Dios, te invito a considerar brevemente el efecto de las tinieblas. Es interesante que, por ejemplo, un amigo de Job, Eliú, dijo que a causa de las tinieblas no podemos ordenar nuestras ideas. En el capítulo 37, versículo 19, se dice que las tinieblas nos impiden a organizar nuestros pensamientos. Jesús afirmó en Juan capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Presta atención y reflexiona sobre esto. Cuando nos encontramos en tinieblas, nuestras ideas se desordenan, nuestra mente carece de claridad sobre el futuro. En Isaías capítulo 8, versículo 19 al 22 encontramos algo interesante y dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si nos dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Hay muchos que responderán, no, el pueblo debe consultar a su Dios. ¿Acaso los vivos deben consultar a los muertos? Pero ellos están consultando y recibiendo conocimiento que no es de Dios, consultando con personas que están muertas espiritualmente porque tienen un evangelio de obras muertas, o peor aún, un conocimiento en donde Jesucristo no es su Salvador y mucho menos su Rey. A la ley, hoy en el nuevo pacto, es la ley del Espíritu de vida y al testimonio de Cristo. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido la luz. Pero reflexionemos sobre las consecuencias que siguen. Aquellos que andan en tinieblas consultando a los muertos en contra de la palabra de Dios, buscando adivinos y encantadores, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Mirarán la tierra y solo tribulación, y tinieblas y oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas.
Pero debes saber una cosa, tengo una maravillosa noticia para ti. Dios siempre desea sacarte de las tinieblas. Sí, Dios realmente quiere sacarte de las tinieblas. Jesucristo vino a buscar y salvar a los perdidos, como se menciona en varios pasajes de la palabra. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. En Juan capítulo 3, versículo 19 al 21 dice, Jesús hablando con Nicodemo y dice que la condenación consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero aquel que practica la verdad viene a la luz para que se vea claramente que sus obras están hechas en Dios. Además, en Juan capítulo 8, versículo 12 dice, Jesús afirma que aquel que lo sigue no andará en tinieblas. Concluimos. Entonces queda claro que la condenación es andar y vivir en tinieblas, porque tal persona no disfruta de los beneficios de la gran salvación que Cristo nos dio en la cruz. Más bien viven en oscuridad, en angustia, temor a la muerte y la perdición eterna. Por eso Pablo afirma lo siguiente en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Querido hermano, hoy es el día de salvación. Escuche el Evangelio de la gracia para que Cristo active la fe en ti y vea la salvación que ha recibido por gracia. Así puedas también ver la posibilidad de involucrarse en este reino de la luz, en el reino de Jesucristo. También se dice en Juan capítulo 12, versículo 46, que aquel que cree no permanece en tinieblas. Mucho antes de que Jesucristo viniera, el profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 10 dijo, el que anda en tinieblas y no tiene la luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. ¡Qué maravilloso! Has confiado en el nombre del Señor, has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él es la luz del mundo. Quiero leerte un pasaje más para que analices si estás en luz o en tinieblas. En Romanos capítulo 13, versículo 10 al 14 dice, y con esto concluyo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Querido hermano, vistámonos de Jesucristo porque en Él no hay tinieblas. No podemos servir a dos señores, o estamos en la luz o estamos en las tinieblas. A continuación escuchemos esta hermosa alabanza de gracia. Otra vez me ves caer, ¿es que acaso no te cansas de mi mal vivir? Debo pagar, ¿qué puedo hacer? Me hiere ver que tantas veces te causé dolor. A pesar de mis disculpas, mi alma no cambió. Sin embargo, tú me amabas y me hiciste encontrar perdón en ti. Tu obstinado amor que nunca me abandonó, no puedo entender cómo esperó.
obstinado amor. Franja infantil, los niños en la gracia. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que Cristo vive en ellos y que ya no deben vivir bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Deben estar seguros y en reposo, sabiendo que tienen una poderosa cobertura espiritual que es Cristo, la esperanza de gloria. Ahora somos una nueva creación hecha a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que estamos reinando en vida, unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión. Nos vemos en el próximo programa de Aprendiendo con Gracia. Y por favor, compartan esos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Abba Padre, Abba Padre. Visítenos en el Face Gracia y Verdad de Jesucristo y en nuestro canal Gracia y Verdad de Jesucristo para que puedan ver todos los programas y bajar los contenidos. Hemos llegado al final de tu programa Aprendiendo con Gracia. Agradecemos su sintonía en la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Los esperamos mañana a la misma hora, donde estaremos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Bendecidos con toda bendición espiritual.